¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Amén. Amén, gracias. Gracias, Juan. Gracias, hermanos. Continuamos esta reflexión del discernimiento. Yo creo que hace falta profundizarla. Y esta breve lectura también de la carta a los romanos tiene que ayudarnos al discernimiento. ¿En qué sentido? Fíjense la terminología que está usando San Pablo. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? El sufrimiento, el dolor, la angustia, todo esto se puede englobar en esos tres términos: sufrimiento, dolor, angustia. Y es interesante que nosotros descubramos que en la mayoría de los casos Dios permite todo esto justamente para que nosotros descubramos a Dios. Quizás nos pueda ayudar a nosotros leer en el Evangelio la parábola aquella que Jesús pronuncia sobre el banquete que estaba ofreciendo un padre con ocasión del matrimonio de su hijo, la boda de su hijo, que mandó a invitar a los más importantes, a la gente que tenía muchas propiedades, y esos no fueron. Y al final, cuando van los administradores, los que estaban sirviéndole a ese señor, le dicen, mira, no vinieron. Y entonces le dice, pues salgan al campo y traigan a los cojos, a los lisiados, a los ciegos, traigan a los enfermos, traigan a los que más me necesitan. A veces las heridas de este mundo no solo nos abren a nuestra propia verdad, a nuestra propia realidad existencial. Somos criaturas, sino que también a veces nos abren a las personas que me rodean. Y definitivamente esos sufrimientos me abren a Dios, hacen que yo abra el corazón a Dios. Es importante que descubramos que tenemos más posibilidades de rechazar a Dios cuando las cosas van muy bien. Y hay testimonio incluso de pueblos que eran muy religiosos cuando no eran tan ricos. Caso de Canadá, por ejemplo, para citar uno más cercano. Es un país prácticamente ateo, o más que ateo, agnóstico, indiferente, de una manera u otra. ¿Por qué? Porque todo lo han resuelto con su riqueza. Sin embargo, cuando uno tiene algo, cuando hay algún sufrimiento, cuando hay algún dolor, cuando hay alguna angustia, muchísimas veces nuestro corazón es más permeable a abrirse a Dios. Definitivamente Jesús se volvió precisamente hacia las personas heridas, porque sabía que esas personas estaban abiertas a la buena nueva de Dios, al Dios misericordioso. Jesús no fue al Palacio Real a predicar, Jesús no fue al Templo de Jerusalén a predicar, Jesús se quedó en el pueblo más sencillo, más llano, la gente que tenía dolencia, sufrimiento, porque sabían que esa gente perfectamente iban a aceptar cualquier tipo de ayuda que Dios le ofreciera. Los otros estaban demasiado cómodos para pensar en Dios. Tenían demasiadas posesiones para pensar en Dios. No tengo tiempo para Dios ahora, tengo demasiadas ocupaciones. A veces no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Los heridos vislumbran que no son capaces de curarse a sí mismos, que dependen de la gracia de Dios para que los cure. Y esos están abiertos a Dios, que es el verdadero médico de las almas. Todos nosotros estamos, por nuestra condición de ser criatura, enfermos por el pecado. Es la primera gran enfermedad. La primera gran enfermedad.
Jesús ensalza como bienaventurados a los pobres, a los que lloran, a los heridos, a los que sufren. Bienaventurados ustedes, porque ustedes tendrán a Dios. Tendrán a Dios. Las heridas pueden hacernos definitivamente permeables a Dios. Desearíamos ser permeables a Dios, pero querríamos serlo precisamente en nuestra fortaleza, en nuestras abundancias. Y ahí, entonces, como una cosa contradictoria, por eso decía que hay que seguir profundizando sobre el discernimiento, como una cosa contradictoria, a veces cuando uno consigue alguna cosita, entonces pone su corazón en esa cosita y se olvida de Dios. Es por eso que Jesús dice, ojo con la riqueza, qué difícil se le hará a un rico entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque definitivamente esa riqueza hace generalmente que nos volquemos hacia ella como el fin y nos olvidamos que esas son criaturas también, medios, que el fin es Dios y que a Dios no lo sustituye nada ni nadie. Entonces aquí podríamos decir lo contrario de San Pablo. La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, en todo eso vencemos fácilmente. Mejor dicho, todo esto, con un buen discernimiento, nos lleva, nos acerca a Dios. Le abre el corazón del sufriente a Dios. Lo que definitivamente también necesitamos nosotros es pedirle a Dios la suficiente docilidad y humildad para aceptar su voluntad, su voluntad. Anoche yo tenía el final de un seminario que le estaba dando a un grupo de médicos. Eran unos 18 doctores que teníamos un seminario especial de la universidad en una maestría. Y el tema que yo le estaba planteando anoche era la eutanasia, o sea, que los médicos tienen la posibilidad de ponerle fin a la vida. Y la reflexión era, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Y descubrimos con una serie de documentos de la iglesia que yo les puse para leer, que la causa de la eutanasia es porque la gente tiene pena y que no quiere ver a esa señora sufriendo y a ese señor sufriendo. Y esa es una falsa caridad. ¿Qué sabe usted lo que Dios está haciendo como un gran misterio en el dolor y en el sufrimiento de esa persona? Usted no lo sabe. Usted como médico conoce una sola realidad, que es la biológica, la humana. Pero en el alma de esa persona que sufre, y en el dolor de esa persona, en el alma, Dios y esa persona están negociando. Están negociando salvación propia y salvación de los demás. Y les remitía el sufrimiento de Cristo. ¿Estaba contento Dios con que Jesucristo, su Hijo único, subiera a la cruz y muriera de esa manera? No, pero Dios estaba en ese sufrimiento y en ese dolor, salvándonos, salvándonos. ¿Qué sabe un médico que quiere cortar la vida ante un parapléjico, ante un cáncer terminal, para que ese pobre hombre no siga sufriendo? ¿Qué sabe usted lo que Dios está haciendo cuando permite el sufrimiento de ese ser humano? Porque Dios no es loco. Si Dios no hubiera querido hacer algo con ese sufrimiento, todos muriéramos sanos, los sanos, fuertes, robustos, sin ningún tipo de enfermedad. Pero Dios lo permite. Dios permite el dolor. Y el dolor y el sufrimiento tienen una referencia al pecado. El dolor y el sufrimiento han entrado por el pecado. Y el dolor y el sufrimiento tienen una referencia al pecado. Es para sanar el pecado de la humanidad. Porque entró por el pecado. Entró el dolor y el sufrimiento, entraron fruto del pecado. Entonces, todo dolor y todo sufrimiento, toda angustia es para sanar el pecado. Y ese es el gran misterio que no vamos a poder resolver nosotros. Por favor, José Antonio y Germania. Gracias, Alexandra, gracias.